Un amigo me contó que hace años estuvo trabajando en la Cruz Roja y que llevaba tiempo pensando en comprar un modelo en escala 1.87 de la ambulancia con la que él trabajaba. Decidí darle una sorpresa y conseguí la ambulancia que él quería en escala H0 para regalársela por su cumpleaños. El modelo está fabricado por Bush y en general se podría decir que reproduce bastante bien la ambulancia real. Aunque para darle un toque más especial decidí mejorar el modelo colocando algunas luces LED. Al abrir el modelo para comenzar con el trabajo, resulta sorprendente que el interior no se corresponde con el de una ambulancia, sino más bien con el de una furgoneta de pasajeros. Probablemente el fabricante ha reutilizado los interiores de otro modelo para ahorrar costes y no tener que hacer un nuevo molde de inyección. Así que el primer paso fue modificar esta pieza de plástico y conservar solamente los asientos delanteros. En la parte trasera era necesario conservar al menos una parte de la pieza original, que sirve para sujetar las ruedas traseras de la ambulancia en su posición correcta. También sobraba el enganche, ya que la ambulancia real no tenía este elemento. Probablemente el modelo a escala tiene enganche porque también se ha reutilizado el chasis de otra variante de este modelo de furgoneta. Después de haber retirado estos dos soportes de sujeción de los asientos, es el momento de preparar el alojamiento del interruptor. Con un rotulador se marca el lugar donde hay que agujerear el chasis y con una fresa se rebaja el plástico hasta conseguir un hueco suficiente. Una vez comprobado el espacio disponible para el interruptor, resultó necesario rebajar un poco esta pieza de plástico utilizando una fresa. Ahora sí, ya hay espacio suficiente para el interruptor y también para el conector de carga de la batería. Estos dos elementos se sueldan entre sí con estaño. El conjunto se une al chasis utilizando masilla de dos componentes, conocida como masilla verde. En el lateral derecho del modelo a escala falta una ventanilla. Nuevamente, esto puede ser debido a que el fabricante ha reutilizado un molde de una furgoneta convencional. Así que será necesario modificar esta parte de la ambulancia. Ahora, el modelo ya tiene una apariencia mucho mejor y es más fiel al vehículo real. Así que el siguiente paso es comenzar a colocar las luces LED. Debajo de cada una de las luces rotativas se va a colocar un LED, pero primero hay que desmontar la pieza de plástico y preparar la zona. También es necesario pintar la parte interior del techo. Esto ayuda a que la luz no transparente a través de la carrocería.
Suele ser necesario más de una capa de pintura. Cuando la pintura está seca, se pueden colocar de nuevo los rotativos del techo. Los LEDs se colocan en su lugar de forma temporal con un poco de cinta de carrocero. Una vez que están en su lugar, se pueden fijar con adhesivo transparente. Y para que no se vea nada de luz por el interior del vehículo, es necesario pintar este adhesivo, preferiblemente con más de una capa de pintura. Para pasar los cables de los LEDs, hay que hacer un agujero en el techo del vehículo. Pero además de en el techo, esta ambulancia también tiene luces en el capot, así que es necesario hacer unos agujeros para los cables con un pequeño taladro manual. Una vez que todas las luces están en su lugar, los cables se pueden organizar en el vehículo sujetándolos con algunos trozos de cinta de carrocero. Estos cables son en realidad hilos de cobre esmaltado. Ese esmalte se puede fundir con un poco de estaño para soldar los cables entre ellos. Ahora ya se pueden soldar todos los componentes eléctricos, como la batería o el chip que gestionará los efectos de las luces LED. Las luces se sueldan directamente a las salidas, sin necesidad de resistencia. Los parpadeos de las luces se programan desde un ordenador, buscando lograr el efecto más adecuado, especialmente con los faros delanteros, cuya intermitencia debía ser lo más fiel posible a la realidad, ya que como podemos ver, esta ambulancia tenía un efecto de luces muy característico. Una vez terminada la programación, ya se puede terminar con el montaje final. Para que en el interior no se vea ningún componente electrónico, el último detalle es colocar un pequeño papel blanco para disimular los cables del interior. Y por fin, este es el resultado final.